Muy buenos días, señora Jimena Carranza Campos, señor Gerardo Guisa, a todos los ponentes y empresarios reunidos. A nombre de nuestro alcalde municipal, quien les manda un cordial saludo, agradecemos la invitación a Casa México en España por la oportunidad de participar en el seminario de capacitación para exportadores. El comercio internacional se caracteriza por crear ventajas y ganancias en la economía. Como ejemplo, tenemos que se mejora la competitividad de las empresas, se generan nuevos empleos formales y se promueve la atracción de inversiones. Por ello es importante que empresarios mazatlecos se enlacen a través de gobierno, asociaciones civiles e iniciativa privada para ser partícipes en la dinámica comercial. Como dato relevante, el principal destino de ventas internacionales para Mazatlán en 2020 fue España, con 53.5 millones de dólares. Entre los principales productos que Mazatlán vende este mismo destino se encuentran aquellos derivados de la pesca, agroindustria. En este sentido, el presente evento es de gran importancia para nuestros empresarios por las oportunidades que se puedan generar. Les damos la más cordial bienvenida a empresarios, productores de Mazatlán. Sepan que siempre tendrán el apoyo y el respaldo del Ayuntamiento de Mazatlán para cualquier tema, proyecto y trámite de gestión empresarial. Sean todos bienvenidos a esta reunión y por acá estaremos a sus órdenes en la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. A continuación le cedo la palabra a Casa México en España. Muchas gracias. Muy buenos días. Primero darles la bienvenida a Casa de México, aunque de manera virtual. Estamos aquí en el centro de Madrid. Estamos reunidos el día de hoy para hablar un poco de todos aquellos aspectos que creemos y que consideramos que son muy importantes compartirles para tener más Mazatlán en España. Secretario Luis Eusebio Terán, queremos agradecer toda la colaboración del ayuntamiento en esta convocatoria y sobre todo el esfuerzo que han hecho para que estén todos los empresarios también presentes en esta charla de amigos, en esta charla que haremos para que conozcan aspectos y sobre todo detalles de cómo exportar a este país hermano y a este país que la verdad tiene una gran empatía con México y con Mazatlán sin lugar a duda. Esta charla que vamos a tener, pues tenemos a varios amigos y sobre todo autoridades a quienes les vamos a ir presentando para que de alguna forma pues vamos a ir conociendo todos esos aspectos que nos van a ayudar a formar un proyecto viable, a generar realmente negocios que tengan impacto y sobre todo que, bueno, que tengamos todas esas herramientas para poder llegar y acompañarlos en una forma mucho más sencilla. Quiero enviarles un saludo también por parte de nuestra directora general, Jimena Carranza, quien en esta ocasión, por un tema de agenda, seguramente igual llega, pero bueno, me encargó mucho compartirles un afectuoso saludo y por supuesto también de nuestro presidente de la Fundación Casa de México, don Valentín Díez Morodo, quien él tiene como objetivo y misión el que sigamos promoviendo esta relación comercial, bilateral, económica que existe entre estos países, utilizando y sobre todo acercándose a esta plataforma que es Casa de México. A mí me gustaría comentarles brevemente qué es lo que hacemos, porque somos una plataforma muy joven todavía, tenemos prácticamente 2 años y algunos meses, en octubre vamos a cumplir apenas 3 años, pero este espacio que nuestra misión principal es mostrar más México en España, tenemos varios pilares: el cultural, el empresarial, el gastronómico y sobre todo en todas estas áreas a donde se desglosan algunas actividades más como son el cine, la literatura y atender a todos estos entes que forman parte de nuestro país. Casa de México
es un espacio de más de 2.800 metros cuadrados que nos encontramos en el corazón de Madrid, en el barrio de Chamberí, y que la verdad estamos los que trabajamos aquí muy orgullosos porque es un México nuevo, contemporáneo, innovador y con muchas ganas de hacer negocios con ustedes también. Somos una fundación que lo que queremos hacer desde nuestro programa empresarial que se llama México Enlaza es ese acompañamiento para que ustedes puedan aterrizar y empezar a incursionar con sus productos. Quienes ya lo están haciendo, para ayudarlos a que se enriquezcan estas operaciones y sobre todo ver esos diferentes mercados, porque hay que internacionalizarnos, pero también hay que diversificar los mercados. Ustedes seguramente tendrán acercamiento y tendrán una gran operación con Estados Unidos o con algunos países muy cercanos, pero España es un país de grandes oportunidades. Y a mí me gustaría comentar brevemente también todo esto que forma parte de esta, pues de esta idiosincrasia que tenemos en común, de estos factores que nos unen, pero que también me gusta comentarlo en un seminario, que también a veces tenemos que entenderlos para poder gestionar y hacer de alguna manera operaciones comerciales, porque siempre he dicho que hablamos el mismo idioma, pero no hablamos el mismo lenguaje. Y esto a veces es muy difícil porque cuando nos encontramos con este punto que es cómo voy a vender en España, cómo va a ser el comprador o cómo voy a poder aterrizar, cómo voy a llegar de manera más suave o con quién tengo que llegar como socio, como partner, o qué herramientas debo utilizar con la agencia aduanal, con los despachos de abogados, con el tratado de libre comercio, con el tema de certificaciones, con tantos aspectos que son muy importantes en toda la generación de un proyecto comercial. Desde Casa de México nosotros les podemos dar las herramientas para que ustedes puedan llegar a estos mercados, ¿no? Hay varios aspectos que creo que son muy importantes considerar y que vuelvo a lo mismo, como les decía, no hablamos el mismo idioma, pero no el mismo lenguaje, pero también hay aspectos que creo que tenemos que potenciar y que al día de hoy nos hacen más fuertes. Esa empatía por las cuestiones históricas que tenemos con España nos unen. Esa relación económica que llevamos desde décadas atrás y que tiene un gran movimiento, nos une y nos hace que tengamos negocios más fácil de manera circular. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces solamente pensamos en vender, pero también hay que pensar al revés, igual esa contraparte, ¿qué es lo que nos vende? Que también pueda ser negocio para nosotros y entonces se vuelven negocios circulares que los hacen mucho más interesantes, mucho más ricos y sobre todo creo que se empatizan mucho más entre las empresas. Aquí hay unos usos y costumbres también dentro de todo, ¿no? Y hablaremos un poquito de ello porque les gusta la formalidad, pero también son iguales a nosotros. También les gusta regatear, también les gusta entrar a mercados en los que hay que hacer una negociación, les gusta la puntualidad, les gusta que nosotros digamos fechas y horas en las que entregamos los proyectos y todos estos aspectos los iremos viendo durante la presentación que tendremos. Nuestros amigos expertos, la Embajada de México les va a proporcionar muchos datos de gran interés, pero aquí lo más importante es incentivarlos a un punto que creo que es básico, que esta charla que haremos el día de hoy no se quede nada más en hacer apuntes o tener el contacto o hoy estoy motivado a exportar a España, sino que vayamos más allá de y que hagamos la tarea dándole el seguimiento a todo lo que van a hacer estos proyectos, que les hablaremos más adelante, porque desde Casa de México lo que estamos también generando son unos procesos para que ustedes tengan todos los hilos bien estructurados y agarrados para que cuando se presenten o estén ustedes enfrente de un comprador, sepan y tengan todas las herramientas para que no se les vaya nada y para que no se sientan débiles, sino al contrario, muy fuertes para hacer esos negocios en este país. Y yo no me quiero extender mucho porque vamos a seguir charlando y nos vamos a hacer, como bien lo digo, una plática de amigos con todo esto que vamos a hacer el día de hoy. Pero sí quisiera cederle la palabra a nuestro consejero económico de la Embajada de México en España, a Gerardo Guisa,
que ha sido, aparte de un buen amigo, sobre todo compatriota, que creo que nos ayuda mucho a darnos información y a motivarnos que España es un destino de gran oportunidad. Gerardo, bienvenido y muchas gracias nuevamente por tu participación. Muy buenos días, México. Muy buenas tardes aquí en España. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí el día de hoy. Antes que nada, a nombre de la embajadora María Carmen Oñate Muñoz, titular de la Embajada de México ante el Reino de España, quiero agradecer a la Casa de México en España, especialmente a su directora Jimena Caraza y al secretario de Desarrollo Económico y Turismo y Pesca del Ayuntamiento de Mazatlán, licenciado Eusebio Terán, no solo por esta iniciativa, sino además por permitirnos participar en ella. Una de las prioridades del Gobierno de México es fortalecer la participación de nuestro país en la economía internacional. Desde la Embajada de México en España apoyamos la actividad exportadora de las empresas establecidas en México, promovemos la internacionalización de las empresas mexicanas y coordinamos acciones para atraer inversión extranjera directa al territorio nacional. En la Consejería Comercial de la Embajada de México tenemos esencialmente la función de potenciar y fortalecer el comercio exterior del país, pero también tenemos la función de identificar oportunidades de asociaciones comerciales estratégicas y localizar entre empresas españolas a posibles agentes comercializadores y distribuidores para empresas mexicanas. Así, desde luego, atender las demandas de importación de empresas españolas que desean comprar productos o servicios mexicanos. Como mensaje de esta embajada, quisiera destacar la importancia que tiene para el empresario mexicano, principalmente el empresario exportador, la diversificación de mercados. En los últimos 30 años, la mayoría de los empresarios del país se han concentrado mayoritariamente en el mercado norteamericano para sus exportaciones. Como empresario, siempre es bueno tener una alternativas de clientes. Y por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes para destacar las oportunidades que ofrece el mercado europeo, principalmente el mercado español, en el que se concentran tan solo el 2% de nuestras exportaciones. En ese sentido, quisiera resaltar que las relaciones comerciales entre México y España se encuentran en un nivel de equilibrio muy bueno, como nunca antes. La balanza comercial presenta un volumen de comercio en niveles históricos, muy parejo entre importaciones y exportaciones, inclusive en este periodo de pandemia, ¿no? En términos de comercio internacional, España representa para México un mercado de 47 millones potenciales consumidores, ¿no? Son consumidores con un alto nivel adquisitivo, pues España tiene un ingreso per cápita de alrededor de $31,000 al año por persona, y esto pone a España en la lista de las 30 economías con mayor ingresos per cápita. Tanto México como España tienen un fuerte vuelco a la actividad exportadora y generan ingresos muy importantes para sus economías. Año tras año, de los últimos 7, 8 años, esta actividad se ha incrementado. Sin embargo, bueno, como les comentaba, nuestras exportaciones, nuestro comercio se encuentra muy concentrado hacia América del Norte. Recientemente China ha ocupado una parte de ese comercio. Sin embargo, Europa ocupa un tercer lugar, ¿no? Tercer lugar como socios comerciales, y hay mucho campo para seguir expandiendo. Ahora bien, ¿por qué exportar a España? Bueno, hay múltiples ventajas para ello, pero primeramente debo de mencionarles que España es un país con una democracia consolidada desde hace más de 40 años. Es un país con instituciones políticas serias, bien definidas. Es una monarquía parlamentaria y cuenta con una estabilidad política y organizativa con 17 comunidades autónomas y 50 provincias. España pertenece a la Unión Europea desde 1986. Y sin duda España es la puerta de entrada a Europa, pues de aquí el empresario exportador puede expandir, contemplar una estrategia de distribución y comercialización de sus productos o el manejo de sus negocios para todo el continente europeo. Muchas empresas mexicanas con alta presencia en Europa iniciaron aquí en España. Y les estoy hablando de empresas grandes como Bimbo, Cemex, Grupo Maseca, que estas empresas se han internacionalizado al grado que ahora manejan desde España todas sus operaciones para Europa, sin olvidar que España sigue siendo el principal mercado para sus negocios. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues las razones para ello son múltiples. Empezando primeramente por el hecho que se refiere al ambiente de negocios.
En ese sentido, vale la pena destacar que por factores como idioma, tradiciones, lazos históricos y culturales, hacer negocios en España en muchos sentidos es muy parecido a hacer negocios en México. Esta situación no se presenta de igual forma al hacer negocios en Asia o inclusive en Estados Unidos, Norteamérica. Con España existe un número importante de afinidades que de alguna u otra forma hacen que la relación de negocios sea más sencilla de entender y de llevar a cabo entre los empresarios de ambos países, ¿no? Quiero empezar por mencionarles una situación muy particular, que es básicamente la situación geográfica estratégica, ¿no? De América Latina, México es el país más próximo a Europa. Hay tiempos reducidos de traslados aéreos y marítimos y una conectividad muy frecuente. Hasta antes de la pandemia teníamos alrededor de 27 vuelos semanales entre México y España, ¿no? En traslado vía marítima estamos contemplando alrededor de unos 8 a 11 días. 8 días express, 11 días tradicionales. Y bueno, en realidad es el tiempo más corto de América Latina hacia España, ¿no? De igual forma, España cuenta con una infraestructura portuaria y aeroportuaria y una red de ferrocarriles y carreteras que permiten la llegada y el transporte de mercancías de una manera muy ágil y muy eficiente. Lo mismo puede decirse de la operación de sus aduanas, sus puertos de entrada, que también son muy modernos y son muy eficientes, ¿no? Ahora bien, también existe el factor Unión Europea. Desde hace 30 años aproximadamente, España pertenece a esta unión político-económica, que en la actualidad lo conforman 27 países y representan junto con México pues, un mercado de más de 500 millones de consumidores. Desde el año 2000, México tiene un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea que le ha otorgado un trato preferencial a la mayoría de nuestras mercancías. Y desde su firma hasta la fecha ha ayudado a que el comercio se incremente en más de un 250%. Ahora este tratado está en las últimas fases de un proceso de modernización que incorpora la apertura y regulación de nuevos sectores, como es el comercio digital, las compras públicas, el bienestar animal, los derechos de propiedad, propiedad intelectual, entre otros, ¿no? Otro factor importante es que España pertenece a la zona Schengen. Además de la Unión Europea, España pertenece a este espacio que es un espacio migratorio que permite circular libremente en estos 26 países sin necesidad de un visado para cada país. Te permite una estancia de 90 días y te facilita la movilidad para visitar a clientes y compradores en los estados que comprenden la zona, ¿no? También España pertenece a la zona euro. Esto es desde 2002. Esta es una unión monetaria que permite que 26 países cuenten con la misma moneda. De esta forma, las transacciones comerciales son más sencillas para las empresas, ya que no se incurre en costos de conversión, son más seguras, son predecibles y mantienen los precios pues, mucho más estables con los consumidores, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que requiere España? ¿Qué productos son lo que España está interesado en adquirir, lo que importa, qué productos mexicanos le interesan y qué es lo que se encuentra constantemente buscando en otros mercados? Pues mire, España, pese a ser un importador neto de mercancías, pues requiere, bueno, produce muchas mercancías, pero también es un importador neto y su balanza comercial pues es un poquito deficitaria en el sentido que importa más de lo que exporta, ¿no? Su mayor producto de importación son los combustibles y productos petroquímicos que los utiliza para su planta industrial. Sin embargo, tiene una demanda muy importante en el ámbito de los agroalimentos, particularmente en el ámbito de frutas y hortalizas. Les voy a enseñar aquí una lista de las importaciones que requirió España en 2019, que son importaciones que no necesariamente quiere decir que ellos no las produzcan, sí las producen, sin embargo su demanda ha sido de tal magnitud que, bueno, se ha visto con la necesidad de voltear hacia el mercado externo a adquirirlos, ¿no? Si me permiten, les voy a compartir mi pantalla y les voy a enseñar exactamente. Por algún motivo, déjenme ver, no quiero hacerlos perder mucho el tiempo, pero bueno, mire, se los voy a leer como lo tengo aquí puesto.
A ver, mire, los ejemplos de importación. ¿Qué fue las importaciones totales de 2019 que tuvo España? España importó 1.456 toneladas de carne de res, que para España representaron un valor de 4.030 millones de euros. Importó 209.000 toneladas de frutas procesadas, que también representaron 316 millones de euros. Importaron 150.000 toneladas de camarón, por las cuales ellos pagaron 1.010 euros. Importaron 131.000 toneladas de pescados congelados, que representaron alrededor de 335 euros. Garbanzo, entiendo que esta zona de Sinaloa también es productora de garbanzo. Importaron ellos 56.000 toneladas de garbanzo, que representaron 45 millones de euros. Y importaron alrededor de, esto es muy importante, de 190.000 toneladas de tomate, con un valor de 154 millones de euros. Pues como verán, son productos de la zona, son productos que España importa de muchos otros países, que bueno, habría que ver la posibilidad que efectivamente productores del Estado, productores del Ayuntamiento de Mazatlán puedan considerar estas oportunidades. Y bueno, pues desde aquí, desde la embajada, no nos daría más gusto que poderlos apoyar en esta incursión. Quisiera animarlos a que exploraran estas oportunidades. Desde aquí los acompañamos, desde la Embajada de España. Mis datos se los proporcionarán posteriormente por los organizadores del evento, pero bueno, estamos aquí a sus órdenes. Muchas gracias. Gerardo, muchísimas gracias por tu participación. ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho. Pues muchas gracias. No sé si puedes cerrar mi video. Sí. Remotamente. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan? Creo que todos bien. Bueno, amigos, creo que con estos datos que nos están proporcionando, como ven, son muy importantes. Hay muchos detalles sobre estos que creo que son muy positivos, son de gran expectativa para todas las operaciones que queramos generar aquí. También queremos dar las gracias a Iván Pico, director de Canacintra Mazatlán, que creo que también se sumó a toda esta convocatoria de todos estos empresarios que están en este momento con nosotros. Pero vamos a dar paso a algo muy importante y sobre todo a un punto que creo que todos ustedes deben de considerar. El tema de las homologaciones y certificaciones es un punto muy importante y a mí me gustaría dar la bienvenida a David Verano, que es director de la industria agroalimentaria y de distribución de la empresa Aenor. Es una empresa que ahora David les comentará. David hablará también con ustedes y vamos a ir platicando un poquito sobre esto. Una empresa que además de su sede estar aquí en España, también tiene oficinas en México, que eso es maravilloso porque al final eso nos ayuda a que las operaciones sean muchísimo más sencillas, más fáciles y que ustedes tengan los horarios pues durante todo el día hábiles para poder operar o hacer sus preguntas, ¿no? David, muy buenas tardes aquí en España, buenos días en México. Qué gusto tenerte nuevamente de manera remota. Nos encantaría que estuvieras aquí con nosotros en Casa de México, pero hoy pues hay que seguirnos cuidando y hay que seguir estando con esta, pues aunque no es maravillosa tecnología que nos ayuda a acercarnos a todo el mundo, ¿no? David, a mí me gustaría preguntarte rápidamente, ustedes como certificadora, ¿cuál es el papel que cumplen y cuál es el servicio que brindan a todos estos exportadores, ¿no? Porque creo que esa es una palabra básica para que nosotros o ellos puedan también entender qué es eso de certificar y sobre todo qué papel cumplen ustedes entre estos procesos. No te oímos. David. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí. Vale, perdonadme, la tecnología. Aunque llevamos ya un año así con la pandemia, a veces falla. Bueno, lo que os decía, en primer lugar, muchísimas gracias a la Casa de México por contar con Aenor una vez más. Y nada, buenas tardes aquí en España y buenos días en México.
respondiendo a la pregunta que me hacía Eduardo, a ver, las certificadoras, el papel que cumplimos en el libre comercio, digamos, en el comercio, las exportaciones e importaciones de alimentos a nivel global son muy importantes, porque más allá de todos los aspectos legislativos que exige la Unión Europea para introducir un alimento, en este caso procedente de México en España o en otro país miembro de la Unión Europea, hay una serie de certificaciones, homologaciones, que sin esas tarjetas de presentación es muy difícil acceder a los mercados europeos y en particular al canal más importante por el que se distribuyen los alimentos en Europa y en particular también en España, que es la distribución moderna, los retailers o supermercados. Bien, y por ejemplo, actualmente, ¿cuál es la importancia de homologar y certificar el producto, no? Porque muchas veces nos dicen, bueno, pues yo voy a exportar y ya tengo mi producto, en México lo vendo perfecto, yo no tengo ningún problema, pero recordemos que estos son otros mercados, otras necesidades que requiere el consumidor o los distribuidores, y más bien vámonos al consumidor, que creo que eso es lo importante y ese es el punto final. Entonces, ¿cuál es la importancia que existe de homologar o certificar el producto? Bueno, pues como bien comentabas, los requisitos en la Unión Europea son diferentes, los requisitos de inocuidad alimentaria son distintos. Un aspecto importante también es, por ejemplo, el etiquetado nutricional. He estado en México varias veces, ahí también existe un etiquetado nutricional, pero es diferente al que hay en Europa. O temas, por ejemplo, que en Europa son muy importantes, es todo el tema que tiene que ver con las alergias. La intolerancia a la lactosa, tema de gluten, alergia a los frutos secos. Y bueno, en general todos los parámetros que tienen que ver con la inocuidad alimentaria, que es de alguna forma lo que los supermercados quieren, una garantía, en particular cuando se trabaja para ellos con las denominadas marcas de distribuidor, marcas pues como las que puede tener, por ejemplo, en México Walmart, que son propiedad del propio retailer. Pues aquí pues hay supermercados como puede ser Carrefour, Auchan, Mercadona, que es el líder en España, que tiene sus propias marcas y que piden una serie de requisitos que además van más allá de la legislación de la Unión Europea. Sí, es decir que, por ejemplo, o sea, con esto nos hace entender que actualmente las empresas de retails, que son estas grandes superficies, nos exigen para entrar estas certificaciones. Si no, no estamos en mercado. Es decir, no vamos a poder entrar, ¿no? Efectivamente. De hecho, bueno, ya en España pasa, bueno, y en otros países, que es incluso la primera puerta de entrada para poder hablar con el departamento de compras del retailer correspondiente. Entonces, a ver, dentro de las certificaciones que más se están demandando, antes lo comentaba Gerardo en la introducción, todo el tema de frutas y hortalizas. Es verdad que tiramos mucho de Latinoamérica, de México, por ejemplo, en tema de frutas y hortalizas, y hay una certificación a nivel internacional que es Global GAP, que está muy basado en temas ambientales, de inocuidad alimentaria y un uso responsable de productos fitosanitarios, ¿vale? Y luego, desde el punto de vista de ya productos más envasados, sin duda alguna hay dos certificaciones que en Europa se están imponiendo, que son la certificación BRC, impulsada por la distribución británica. Si bien es verdad que, como saben, el Reino Unido ya no pertenece a la Unión Europea, sí que algunos supermercados han apostado por esta certificación. Y por otro lado, en España, la certificación que más implantación tiene es la certificación IFS, que nació en Alemania y luego se añadió la distribución francesa, la distribución italiana y actualmente la distribución española. Y son estándares que lo que se basan en que el producto que llega al supermercado tiene que tener un cumplimiento exhaustivo de parámetros de calidad, de seguridad alimentaria, como mal decimos aquí en España, porque es verdad que hablamos el mismo idioma, pero nosotros a veces lo usamos fatal. Lo correcto es hablar de inocuidad alimentaria, como se habla en México, en otros países hispanohablantes, pero en España lo usamos mal. Y por último, la legalidad del producto. Y bien, y por ejemplo, los empresarios o cualquier persona que necesite, pues, ver en dónde puede revisar estos requisitos para homologar o certificar sus productos. Por supuesto, yo sé que ustedes como empresa especializada, pues lo va a tener, pero ¿en dónde más podemos encontrar esa información, no? Bueno, pues aparte de nosotros, en nuestra oficina que tenemos en Polanco, en Ciudad de México, ahí en el Presidente Masaryk, en las páginas web de estos esquemas, tanto en Global Gap como en ifscertification.com,
ahí están todos los requisitos, además se los puede bajar uno gratuitamente. Están todas las normas con los requisitos necesarios que tiene que implantar una empresa para poder dar respuesta a estos requisitos del mercado europeo y en concreto el español. Claro, y yo creo también, David, no sé si estés de acuerdo conmigo, porque una cosa es lo que nos pidan los temas tanto de retail como del consumidor o el mismo país, que son estas certificaciones y homologaciones, pero también considerar que, y es un aspecto que siempre lo hemos comentado mucho, son esos valores añadidos que nos dan un plus. Esas certificaciones que pueden ser pues más interesante porque un poco de protección a la naturaleza o a los animales, etcétera, que nos puede dar un valor añadido que nos hace un producto diferente y que nos hace un producto que puede tener pues hasta en el momento de la negociación un mejor precio. De esto que nos puedes hablar así brevemente. Sí, pues efectivamente los drivers de compra en el sector agroalimentario, en particular en Europa, en los últimos 10 años han cambiado más que en los últimos 50. Lo que es la calidad y la inocuidad alimentaria es algo que se da por hecho independientemente de que pueda haber algún incidente de inocuidad alimentaria todos los años, pero lo que cada vez se valora más es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Por ejemplo, temas relacionados con los ODS, packaging sostenible y de alguna forma que en la producción de alimentos se respete cada vez más el medio ambiente. Y luego en la parte animal que has mencionado tú, sin duda alguna el bienestar animal. Hay una gran preocupación por el estado de los animales destinados a la producción de alimentos. Hay una tendencia también que es la del veganismo, pero el consumidor de proteína animal cada vez lo que quiere es una garantía de que, digamos, esa carne que se está comiendo de avicultura, de porcino o de lo que sea, pues tiene unas garantías de este bienestar animal, que además es algo que con carácter general está relacionado con una mejor calidad del alimento. Claro, por supuesto, esto yo creo que sin lugar a duda ayuda a que pues tiene eso, vuelvo, esa validez que le podemos dar ante todas las autoridades y todo. Y es muy importante también, creo, y dentro de este proceso que estamos llevando en Casa de México para todos nuestros amigos, que cuando los empresarios empiecen a generar o realizar su plan de negocio, hay una calendarización, hay unos tiempos, etcétera. Y el tiempo que tarda el trámite de una homologación o certificación es muy importante. ¿Nos puedes decir más o menos cuánto tiempo tarda de manera general? Porque creo que esto es un tema de operación del producto, de los destinos, de los países, etcétera. Pero ¿qué nos puedes hablar de esto? Efectivamente, Eduardo. Vamos a ver, hay, digamos, dos partes. Por un lado estaría lo que es el etiquetado del alimento, que bueno, afortunadamente el idioma es el mismo, pero los requisitos legales son diferentes. Ahí nosotros tenemos un laboratorio que presta ese servicio y eso es más rápido. O sea, lo que se hace es ayudarles a etiquetar ese producto para que cumpla la normativa de la Unión Europea, en este caso la de España, y las certificaciones que he mencionado antes, como Global Gap, como IFS, como BRC o como FSSC 22000, que está basada en el modelo ISO de inocuidad alimentaria, la ISO 22000. Ahí ya va a depender de dos factores, de la implantación, que la puede hacer la propia empresa o una consultoría, que bueno, nosotros evidentemente no podemos ser juez y parte, no podemos ser la consultoría y la certificadora, habría un claro conflicto de intereses, pero sí que tenemos pues, empresas consultoras en México que de alguna forma colaboran con nosotros y ahí les podríamos ayudar. Ahí hablamos más o menos de tiempos entre 3 meses y 1 año, ¿vale? Si se trabaja bien, con una buena implicación gerencial, podemos llegar a una media de unos 6 meses para tener implantado el sistema. Una vez que está implantado, ya entra la certificadora y ahí los procesos de certificación van aproximadamente entre 1 mes y 3 meses, ¿vale? O sea que si se hace un buen esfuerzo, se contratan buenos profesionales en la parte de implantación y hay una verdadera implicación por parte de la empresa y un verdadero interés, en 1 año se podría estar ya con una certificación que pueda abrir muchas puertas comerciales en la Unión Europea. Claro, y además a mí, sobre todo hablando con los amigos de Mazatlán, que ellos tienen una oferta tremenda y buenísima en todo lo que son pescados y mariscos y que aquí hay una gran demanda también, es un aspecto muy importante. Hay pocas empresas que tenemos certificadas, hay pocas que realmente tienen
toda esa certificación para poder venderse en la Unión Europea y que además luego tiene una serie de renovaciones anuales y todo, pero que son más particularidades, ¿no? Pero invitarlos a que este aspecto a considerar en su plan de negocios no lo pierdan de vista, porque realmente no solamente es tener el producto, etiquetarlo, sí, tener toda una buena operación y todo, sino hay que ver este tema de la certificación y homologación en estos mercados, porque cuando se entra ya tiene los permisos y todo, pues ya esto es una operación que ya empiezas a tener el conocimiento y hay unos grandes negocios ya con estos productos bien hechos. Y por último, David, a mí me gustaría que nos comentaras un poco de la representación que tienen en México de AENOR y pues bueno, cuál es la ventaja que tienen en este caso para todos los amigos de Mazatlán, los exportadores que están ahí, pues el contacto que genial que lo puedan tener contigo aquí en España porque es mucho más cercano, pero que trabajan de la mano también con sus oficinas en México, ¿no? ¿Nos puedes comentar algo? Claro, bueno, nosotros consideramos que la cercanía al cliente es un valor, ¿vale? Es un valor e independientemente que hablemos la misma lengua, el tener una oficina en Ciudad de México facilita mucho el tema. Como he comentado antes, estamos ahí en Polanco, en Presidente Masaryk. Miguel Montesino, que es mi compañero de allí de México, es el gerente de la oficina. Tenemos unas 20, 30 personas, si tenemos en cuenta también la subcontratación de servicios que hacemos, más una serie de colaboradores a lo largo de todo el país. Y bueno, tenemos los servicios de certificación y también los servicios de formación, porque hay veces que lo que hacen las empresas es con sus propios medios implantar los sistemas y se puede adquirir ese conocimiento a través de un curso de formación. Y comentarles que uno de los sectores en exportación, además lo estamos viendo, yo he estado ahí en México ya 3 veces, y el sector agroalimentario es sin duda alguna uno de los sectores más pujantes en México, ya no solo por la más habitual exportación que era al norte, o sea, lo que es a Estados Unidos, sino que también están viendo Europa como una oportunidad muy interesante. La ventaja de Europa es que una vez que entras en un país, en el resto de países lo que va a cambiar es el idioma, pero los requisitos van a ser muy similares. Entonces, qué mejor para México que una puerta de entrada sea España, porque la barrera del idioma no le tiene, pero una vez cumpla los requisitos ya podría ir a Francia, Alemania y a otros países a posicionar esos buenos productos agroalimentarios que hay en todo México. Así es, sin lugar a duda yo creo que esa es la plataforma España para poder llegar a todos los otros países y sobre todo con los partners, socios y distribuidores que son unos grandes operadores con la Unión Europea. David, muchísimas gracias como siempre por tu colaboración. Es un gusto verte de manera virtual. Esperamos invitarte un día ya aquí a Casa de México a tomarte un buen tequila o 2, como siempre decimos, pero al final de recibirte y poderte dar pues un abrazo que ojalá eso nos gustaría que fuera ya muy próximo. Gracias, David, muy amable y de verdad un abrazo desde Casa de México. Muchísimas gracias, que vaya bien, un abrazo muy fuerte también a los amigos y hermanos mexicanos. Muchísimas gracias. Gracias, David. Bien, amigos, pues ahora vamos a continuar con un aspecto que creo que es importantísimo. Yo creo que en todo negocio, la parte legal, la parte jurídica, es un tema que no debemos nosotros de olvidar y de tener muy presente en todo el plan de negocios. Estos aspectos legales que debemos de considerar van a hacer que todo proyecto o todo plan de trabajo también tenga una seguridad y esa seguridad que nos da una tranquilidad tanto para el vendedor como el comprador, para todas sus operaciones. Y sin más decirles, a mí me gustaría darle la bienvenida a Montse Feliu, de Feliu Abogados. Es una firma que está en Cataluña, en Barcelona, pero que tiene también una empatía y un cariño por México. Justo Montse acaba de estar aquí por Casa de México, una visita que hizo de negocios que no había podido venir. Le encantó. Gracias, Montse, porque fueron muy bonitos tus comentarios. Y con Montse vamos a hablar de esto, ¿no? De los puntos legales y de los registros de marcas y de algunos, una pincelada, porque realmente no podemos meternos a tanto detalle con tantas ponencias y todo. Este es un seminario para que ustedes se lleven el dato de lo que deben de considerar, pero hay un sinfín de puntos, aspectos en un plan de negocios, ¿no? Y para eso, pues están los expertos como David que acaba de pasar, como Montse que vamos a hablar con ella. Montse,
nuevamente, bienvenida a Casa de México. Muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros y bueno, felicitaros de nuevo por el impresionante proyecto que tenéis aquí en Casa de México en España. Estoy a vuestra disposición para resolver las máximas dudas posibles. Bien, Monse, pues mira, a mí me gustaría preguntarte primero que la parte legal o jurídica en toda operación comercial siempre es necesaria. Un despacho como el de ustedes, ¿qué aporta a los exportadores mexicanos? ¿No? ¿Qué da o qué información? Hablando, te estoy haciendo una pregunta muy general, pero creo que nos puedes dar aquel aspecto que nos pueda llegar, como decimos, a la raíz o al tuétano para que nos alarme, no nos alarme, que nos despierte realmente el interés de que debemos hacer o tomar en cuenta este punto. Sí, es muy importante porque la visión que nosotros podemos aportar y ayudar a los empresarios mexicanos en su implantación es el análisis de su proyecto desde diferentes puntos de vista, como podría ser el riesgo que pueden tomar, el control, la inversión y la flexibilidad, ¿no? Todos estos puntos son necesarios analizarlos más allá del tema puramente legal, porque gracias al análisis más transversal podremos ofrecer un buen asesoramiento y un muy buen acompañamiento, especialmente en las fases iniciales de entrada en nuestro mercado y como también pues, se ha comentado anteriormente, ¿no? en el mercado español y potencialmente en el futuro pues, en el mercado europeo, ¿no? Claro. Y Monse, ¿cómo debo de asegurar una negociación con un comprador en España? O sea, sobre todo porque lo que no queremos es tener conflictos, nadie, porque creo que en el momento de meternos en un conflicto, pues al final todos pierden. Pero ¿cómo podemos asegurarlos? ¿Qué tipo de contratos crees que debemos realizar para no asustarnos y sobre todo sentirnos cómodos todos, que eso es lo que queremos, ¿no? En función de la estrategia que elijamos, ¿no? Y de hecho no hay una estrategia única ni una estrategia que va a ser la que va a durar igual durante los primeros años, ¿no? Igual tenemos que empezar en función de nuestro conocimiento de mercado y de nuestro producto por una estrategia de entrar vía un representante o vía un distribuidor y potencialmente a los 3-4 años pues podremos entrar igual con una distribución directa. Por eso es muy importante hacer bien los contratos, ¿no? Negociarlos bien, porque si tenemos contratos bien hechos, con una fecha de inicio, una fecha de fin, unas obligaciones de las partes, ¿no? Y una protección también que comentaremos después de nuestra propiedad intelectual, podremos finalizar esos contratos e ir avanzando en las diferentes etapas, ¿no? Si no lo hacemos así, bueno, estamos un poco en manos, ¿no? de lo que pueda pasar y normalmente la ilusión de los empresarios cuando entran en un nuevo mercado pues genera una confianza que hay que tenerla pero que tenemos que protegerla con documentos legales. Entonces, todos estos contratos, ¿nos puedes decir que sí son obligatorios? O sea, ¿los crees un poco como parte también de un plan de trabajo? Esas ventajas o desventajas que puedan tener, ¿cuáles son las que tú consideras? Son obligatorios desde el punto de vista estratégico, ¿no? Porque en esos contratos podemos establecer las obligaciones de cada una de las partes, también pues de la persona o de la empresa que vamos a nombrar representante o distribuidor y las condiciones bajo las que nosotros vamos a entrar y a vender esos productos, ¿no? En muchas ocasiones podemos establecer diferentes contratos para diferentes productos si tenemos una cartera diferente de producto, o obligarnos solo para un producto. Si más adelante queremos introducir otra gama, pues igual podemos estar libres del primer contrato y poder hacerlo con nuevas condiciones, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta, especialmente cuando son nuevos importadores o exportadores en España, es que muchas veces en las primeras fases de cualquier internacionalización, pues tienes que ceder un poco más porque tampoco tienes, digamos, una fuerza en el mercado. Pero sí es cierto que si no tenemos una visión a medio plazo, probablemente a 3 años vista ya podríamos negociar otras condiciones, con lo cual tenemos que tener un contrato que nos permita hacer esos cambios, ¿no? que tenga unas finalizaciones para que podamos renegociar a medio plazo.
Claro, y ese aspecto yo creo, Monse, que es importantísimo porque al final está bien lo que dices, ¿no? Vas a tener un proceso que va a ir cambiando porque tu operación seguramente va a tener un mayor volumen, entonces sí vas a tener que llegar a hacer unos acuerdos mucho más cerrados o primero tienes que entrar con unos precios promocionales porque a ti te interesa ir de la mano con ese comprador porque estás haciendo o activaciones o estás cediendo producto para algo porque tienen que darse a conocer o hay muchos aspectos que dentro de tu plan de trabajo pues van a cambiar completamente para que cuando ya venga la venta pura y dura, porque ya estés establecido en mercado, en producto, etcétera, pues eso ya las condiciones cambian. O sea que estos contratos también deben de ser un poco flexibles, pero bien hechos y bien estructurados, pensando, como tú dices, a corto, mediano y largo plazo. ¿Y son costosos estos contratos? O sea, ¿son mucho? Te lo digo porque es la pregunta que también nos hacemos todos, ¿no? Sabemos que, a ver, no podemos hablar de un precio específico, pero sí un poco para decir, bueno, estamos en estos parámetros y cuáles son las ventajas de pagarlo y tenerlo o hacerlo, ¿no? Claro, a nivel de costos, como tú comentas, es difícil, es un tema muy personalizado, ¿no? Pero sí es cierto que al menos desde nuestro punto de vista y como trabajamos nosotros, la idea es adaptarlo también al proyecto y a la empresa, ¿no? Y para poder ayudarles en esa primera fase, que sabemos que en todos los casos es complicado, ¿no? Luego, el coste yo creo que si comparamos con la protección que te da, no es importante, porque igual es como el tema de los registros de marcas que comentaremos después, ¿no? ¿Es costoso un registro de marcas? Bueno, ¿qué vale un vuelo, no? ¿Cuál es el precio de un vuelo y 2 días de hotel, no? Pues igual con ese precio tenemos un registro de marca en España, ¿no? Claro. Y, o sea que todo es en proporción, pero sí es cierto que la verdad es que la ventaja de tenerlo supera el coste que pueda tener a nivel económico y por nuestra parte siempre nos adaptamos mucho a la empresa exportadora emprendedora, ¿no? Que son los que empiezan, ¿no? Así es. Y bueno, acabas de hablar un punto muy importante que es el registro de marca, ¿no? El registro de marca que yo creo que sin lugar a duda es importantísimo porque luego nos llevamos muchos sustos con estos temas porque a veces en nuestros mercados está muy bien posicionado, incursiono, empiezo a operar y cuando ya veo la marca está registrada o puede pasar algo. Entonces, a mí me gustaría saber, Monse y ustedes como una firma legal y todos, ¿es necesario registrar mi marca en España cuando estoy operando o estoy generando alguna operación ya? Y si ya se encuentra registrada en México, estos procedimientos son sencillos, son fáciles, los podemos hacer a través de ustedes o cómo lo puede hacer un empresario, ¿no? Bueno, sí, exacto. Aquí habría 2 temas. Un tema súper importante es que eso forma parte también de la planificación estratégica al inicio, porque en primer lugar hay que analizar si realmente es la marca que estamos usando en México, esta marca está disponible en el mercado, ¿vale? Porque muchas veces eso se hace mediante unos informes preliminares. Muchas veces las empresas diseñan todo el plan de implantación en España o de exportación y luego resulta que esta marca está protegida ya, ¿no? Luego, todo ese esfuerzo en el etiquetaje, toda la promoción y todo se cae por los suelos porque en Europa podría ser que alguien ya tuviera la propiedad de ese registro, ¿vale? Con lo cual, desde el momento cero, muy importante, cuando planteemos implantarnos en otro país, verificar que nuestra marca está libre, o sea, que podemos usarla, ¿no? Si no, hay que cambiar de estrategia, ¿no? Una vez hecho este análisis preliminar, hay que registrar. Nuestra recomendación, eso lo podemos hacer nosotros, ¿no? A través de nuestra firma, les apoyamos, pero lo que siempre es súper básico, esencial, que ustedes siempre sean propietarios de su marca. No se crean que un distribuidor o un agente les diga, no, mire, es que es más barato si yo registro la marca. Eso ya ha pasado a la historia. Hoy en día, cualquier registro de marca se puede hacer con titularidad empresa mexicana en España y en Europa y en cualquier parte del mundo, ¿no? Son marcas internacionales. Nosotros les apoyamos, pero el titular es su empresa mexicana. Eso de verdad que vale oro, ¿no? Porque a veces en los contratos de distribución, si son grandes distribuidores,
pues de alguna manera entre los servicios que ofrecen es el registro de la marca, pero es que ese registro queda propiedad de la empresa distribuidora. Luego, en el momento en que queremos independizarnos o romper el contrato o ir a otro canal o cambiar de distribuidor, pues ahí estamos, que no estamos libres, ¿no? Luego, eso es básico, que tengan la idea de que no acostumbra pasar, pero verificar antes, por ejemplo, el dominio, la marca, o sea, antes de gastar dinero en embalaje, en brochures, que realmente esa marca puede ser usada en Europa, en España y en Europa. De hecho, el costo es casi igual, es un poco más, pero pasamos de... Hoy en día ya recomendamos registrar directamente la europea. Son 27 países y el costo es un poco más, pero no mucho más, ¿vale? Al hacer ese ejercicio ya nos garantizamos que podemos usar esa marca, ¿no? Y luego la ventaja principal, que es que ustedes tienen que ser titulares de las marcas que tengan en el mundo. Siempre, no dejen que nadie sea titular de su marca, ¿vale? Eso es súper importante. Sí, claro, yo creo que es un aspecto muy importante y sobre todo que realmente es el nombre de lo que haces, lo que has venido trabajando y que es algo, es la identidad muchas veces del producto. Y bueno, comentar rápidamente que algunas personas están alzando la mano para hacer preguntas, pero lo que estamos haciéndolo es a través de nuestro chat, que es muchísimo más sencillo. Y justo por ahí nos preguntaban algo y me gustaría enriquecer un poco la respuesta con algo que nos comentan acá, por ejemplo, en el tema de la exportación de destilados, ¿no? De agave, que hablaremos ya un poquito más adelante específico sobre esto. Pero aquí, metiéndome un poquito al tema de registro de marca, por comentar, ¿no? A nosotros nos han tocado historias en las que, como bien dice Monse, puedes llegar a una comercialización con tu distribuidor a unas etapas muy interesantes y que si le cedes ese nombre o ese registro, cuando tú ya empiezas a tener una serie de volúmenes muy fuertes, ellos te pueden decir, pues mira, pues ahora no, porque yo te lo voy a comprar a X cantidad, que puedes estar en desventaja. Y simplemente por el hecho de no haber registrado la marca a nombre de la empresa mexicana aquí en el momento de la comercialización en los mercados europeos. Es un costo que realmente no es muy representativo, es una inversión, yo lo diría así, porque es una inversión porque al final cuando estas marcas se vuelven y se posicionan y son más de más impacto, pues para ti son valores añadidos que dan sin lugar a duda un plus a todos los proyectos, ¿no? Y Monse, yo sé que también habrá empresarios que ya están vendiendo o que van a vender con estos emprendedores, pero todos aquellos que ya empiezan a tener una operación de mucho volumen, de mucho movimiento, pues les interesaría tener también filiales, ¿no? Filiales, es decir, una representación comercial aquí, porque realmente ya mis operaciones tengo que estar verificando la llegada de los contenedores o verificar un poco cuáles son realmente las operaciones para que pues el control de calidad también sea mucho mejor, o muchos aspectos que nos hacen que aterricemos también ya con una filial aquí en España, con una plataforma. A mí me gustaría que me comentaras y sobre todo ustedes como FELIU, como firma legal, que nos dieras un poquito cuáles son esos requisitos de manera general sobre cómo formalizar eso y en dónde es o cuándo nos conviene hacerlo, ¿no? Exacto, pues muchas gracias. Pues sí, a ver, a efectos, digamos, legales, el proceso es muy similar a cuando estamos en México constituyendo una SADCV. La diferencia principal es que aquí en España hay que abrir la cuenta bancaria antes de ir a la firma notarial y en México pues es posterior, ¿no? Eso hace que tenemos que planificar un poco más los plazos de la Constitución, pero en principio el funcionamiento es el similar en México de solicitar el nombre, preparar los estatutos, hacer una minuta de constitución, tiene que haber un capital social. La ventaja principal es que aquí en España puede haber un único socio, o sea que puede ser unipersonal. Otra ventaja también importante es que el administrador de la compañía puede ser un nacional extranjero y residente en el extranjero, o sea, podría ser cualquiera de ustedes residente en México, nacional mexicano, podría ser administrador de la sociedad española, con lo cual eso es más económico porque no implica tener que contratar a nadie para esta función. Y sí hay unos procesos burocráticos que, bueno, ahora con el COVID en general en todo el mundo pues se han alargado un poquito más, pero es una
Es un proceso que en un mes o dos se puede tener la sociedad constituida. Posteriormente, pues hay que realizar la contabilidad, declaraciones de impuestos, si tenemos pues trabajadores nómina, ¿no? Pero muy, muy similar a México en cuanto a concepto. Sí, hola. Bien, Monse, y bueno, a mí un poco también por supuesto que también quería comentar con todos nuestros amigos de Mazatlán que toda esta información que estamos dando y que está proporcionando Monse, que posiblemente sea un mar de cosas así, porque lo estamos intentando por los tiempos hacerlo rápido, tenemos una presentación, la cual se las vamos a compartir y se las vamos a enviar a todos, con los datos de cada uno de los ponentes, con los datos de dónde los pueden localizar, porque ellos son colaboradores amigos de Casa de México que son los expertos. Nosotros desde Casa de México arropamos, los llevamos el acompañamiento, pero como siempre decimos en México, zapatero a tus zapatos. Nosotros no podemos volvernos de alguna forma aquellos expertos en todos esos temas legales, logísticos y demás. Y bueno, a mí nada más me gustaría, por último, si yo deseo establecer una razón social en España, ¿qué requisitos debo de cumplir? Y si lo puedo hacer como mexicano, ¿no? Y por último, que nos digas en dónde estás, por dónde te podemos encontrar, que eso es lo más importante, y bueno, que nos respondas a esta pregunta, por favor, Monse. Pues perfecto, lo que comentábamos de la razón social, un poco lo que he comentado, socio 100% mexicano puede ser, administrador también puede ser, capital mínimo tenemos en España 3.000 euros y el resto de trámites legales son muy similares a los mexicanos y les apoyaríamos en lo que haga falta cuando sea el momento que ustedes decidan. A nosotros nos pueden encontrar en nuestra oficina, como ha comentado Eduardo, en Barcelona, también tenemos oficina en Madrid y el email y los datos de contacto estarán en la presentación que les comparta Eduardo y sabemos que son muchos temas los que hemos tocado. Estamos a su disposición para ampliarlos en lo que necesiten, pero realmente muy importante lo de proteger las marcas, ser propietarios desde el primer momento, incluir todos esos requisitos legales en el proyecto básico, porque de eso significará el éxito a medio plazo del proyecto. Muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición. Monse, muchísimas gracias. Como siempre es un gusto tenerte, aunque sea de manera virtual, desde Casa de México. Ya sabes que es tu casa. Y pues bueno, vamos a continuar con otros temas. Nos hace corto el tiempo. Te mandamos un abrazo y esperamos verte muy pronto por acá. Gracias. Gracias. Amigos, ahora vamos a entrar a un punto bien importante. Un punto que creo que, sin lugar a duda, a veces no lo tenemos presente. Es un tema que está mucho en el aire ahora, pero que creo que nosotros lo debemos y no debemos de quitarlo de vista, ¿no? Sobre todo en todo plan de trabajo. El tema del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea es un punto que al día de hoy está muy presente. Tiene una actualización también este Tratado de Libre Comercio. Y quisiera yo dar la bienvenida a Miguel Narváez, que es también amigo, colaborador de Casa de México, quien como siempre, y nos encanta Miguel que utilices de fondo Casa de México con alguna de nuestras exposiciones que tenemos allá, ¿sí? O que hemos tenido por acá, porque la verdad, y se los digo con todo cariño, Casa de México tiene unas cosas maravillosas. Hacemos talleres gastronómicos, exposiciones, tenemos cine, tenemos teatro, tenemos música, pero la parte empresarial, por supuesto, es una parte medular interesantísima. A mí me gusta dar la bienvenida a Miguel Narváez, que es el director de Compass Consultores, que además tiene una amplia experiencia como economista también en todo el sector agroalimentario, porque estuvo trabajando mucho tiempo en la representación de Zagarpa en Bruselas. Entonces se la sabe de todas, como yo siempre he dicho, con todos estos temas. Y a mí me gusta siempre tratar contigo el punto de ese tratado de libre comercio que al día de hoy es como una Biblia que no debemos de olvidar y tener presentes, porque ahí están esos cupos, esa información, esos datos que hoy están muy presentes, ¿no? Miguel, muy buenas tardes. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias, Eduardo. Buenas tardes y buenos días en México. Buenos días allá en Mazatlán. Ojalá tuviéramos ese sol que tienen allá, pero bueno, aquí estamos y listos para apoyarlos.
Bien, Miguel, a mí me gustaría empezar por una palabra que creo que es como una básica. ¿Qué beneficios va a traer consigo la modernización del Tratado de Libre Comercio, sobre todo para nuestros amigos exportadores mexicanos? Y bueno, hablando específicamente de Mazatlán, ¿qué beneficios o qué vamos a tener con todo esto, no? Sí, mira, básicamente un poquito un recuento de cómo estamos al día de hoy. Al día de hoy tenemos 385 productos mexicanos que pagan algún arancel o tienen alguna restricción en la Unión Europea. Y cuando venga la modernización del Tratado de Libre Comercio, que ya se terminó de negociar, ya está todo acordado, ya están la revisión legal, solamente falta ahí unas rúbricas y luego traducciones y luego que se aprueben en todos los parlamentos. Y sobre todo para la gente de Mazatlán tendremos una facilitación en el comercio, sobre todo en toda la parte de los productos pesqueros, porque en la parte de los productos agrícolas, de lo que produce Mazatlán, pues el mango o cercano a Mazatlán, ahí en Sinaloa, pues están los mangos, los melones, la calabaza, que eso ya los tenemos libres de arancel e incluso de cupos, la miel, que va muy asociada en la parte de la producción agrícola y de la cual tanto en Mazatlán como alrededores en Sinaloa producen. Ahorita la miel tiene un cupo de 30,000 toneladas que nunca se llena, y tenemos una preferencia de un poquito más de la mitad del arancel. El arancel normalmente es 17.3 y a México se le cobra 8.6, pero ya hay países que se les cobra el 0%. Y cuando entre este nuevo tratado de libre comercio, esta modernización, tendremos un arancel de 0%, es decir, tendremos una ventaja que no tenemos actualmente y que se van a ver beneficiados los productores de Mazatlán, ¿no? Bien, y por ejemplo, sabemos que este tratado va a traer unos beneficios para diferentes sectores, ¿no? Sobre todo el alimentario, que como tú bien dices, están todo el tema de la miel, etcétera, y bueno, los cupos también que se están teniendo algunos pescados y mariscos que creo que son grandes oportunidades y que nosotros, pues, igual no los tenemos presentes o no los tenemos visualizados, ¿no? Pero yo creo que también este tratado a las empresas, sobre todo de Mazatlán, como a veces como inversionistas o como todas estas regulaciones u operaciones que se están haciendo, también el tratado les va a traer algún beneficio, les va a ayudar a facilitar alguna operación o se eliminan algunas cosas que teníamos anteriormente, Miguel. No sé, esos certificados o estas cosas que creo que al final, pues que nos ayuden, ¿no? Que las ventajas a lo que queremos es que sea más fácil nuestra operación. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Sí, efectivamente, va a haber esta eliminación por ejemplo, de este cupo de miel. Va a haber facilitaciones en la hora de la parte de la documentación, la parte de los certificados de origen, el famoso EUR1, que ahora ya va a ser más en automático en una declaración en factura, sin olvidar que todos los productores de agroalimentos tienen la facilidad que da la Secretaría de Economía de ser casi en automático, nada más haciendo el trámite, de ser exportadores autorizados, y por lo tanto no tendrían que estar tramitando certificados EUR1 cada vez que estén exportando, ¿no? Hay esa facilidad por trabajar con productos perecederos, y con la modernización del tratado va a ser aún más fácil esta parte, y que además tenemos todo un capítulo en la parte de apoyos entre ambas partes para las pymes, ¿no? Entonces también por ahí va a venir algo muy, muy interesante para las empresas, y sobre todo que en general el negociar y el exportar de un lado a otro va a ser mucho más fácil. Hay muchas partes de facilitación de comercio, parte de movimientos de aduanas, transporte directo, una serie ahí de disciplinas que van a estar mucho más fácil ahora que en el futuro próximo, cuando entre en vigor el nuevo tratado. Y a las empresas de Mazatlán,
¿qué recomendaciones les darías a estos exportadores para aprovechar al máximo estas negociaciones, ¿no? Porque, a ver, no que todo se quede en el papel, que ya está, y qué bueno que llevamos un proceso y que ya se está haciendo toda esa modernización, pero ¿cómo o qué recomiendas más bien a las empresas para que lo aprovechen? Yo no sé si es leer, buscar, tener algún espacio, por supuesto contactarte, que eso es importantísimo, ¿no? Al final tú eres una herramienta o una empresa que les puede dar mucha información, pero ¿qué les recomendarías a ellos para que tuvieran más fácil acceso a todas estas nuevas actualizaciones? Sí, primero que nada, que se acerquen a Casa de México, ahí mismo también a sus organismos que están en Mazatlán, como Canacintra y todas las cámaras. Acérquense a su gobierno y acérquense a nosotros con toda confianza. Siempre les digo yo, hay que preguntar y preguntar, no hay que asumir nada, es mejor preguntar, aunque a veces parezca que la pregunta no es la más adecuada o parezca que es muy sencilla. Nunca hay cosas sencillas en comercio exterior. Veíamos hace rato ahí algunas preguntas. Por ejemplo, en Mazatlán, que tienen también sus destilados de agave y de otros, pues tener mucho cuidado porque normalmente estamos acostumbrados, y a ti te tocaba, Eduardo, cuando estabas en ProMéxico, nos llegaban las botellas de destilados de una cantidad que no es, ¿no? Los 750 mililitros famosos, cuando aquí se requiere que sean de 700 o 1 litro, ¿no? Tenemos nueve diferentes presentaciones, pero las dos de batalla en México y en Estados Unidos pues eran 750 y 1 litro, y de esas la de 1 litro no hay problema, pero la 750 tendríamos que pasarla a 700. Y pues ahí hay truquitos que podemos tener que gente como Eduardo Campo o un servidor, igual Casa de México, con toda la experiencia que tienen ustedes, los podemos apoyar con consejos básicos, decir, oye, dile a tu fabricante de botella que le ponga, a la hora de hacer el vidrio, que le ponga un aumento para que cuando tú la llenes a 700 se vea llena y no se vea muy abajo, y luego el consumidor cree que le están dando menos. Y siempre cumplir con las regulaciones de etiquetado, como decía David hace rato. Es muy importante, sobre todo en la parte de la declaración nutricional, que ya tuvimos un seminario, igual ahí en Casa de México lo pueden accesar, también la parte del embalaje, cómo hacer ese embalaje para que no se me pierda mi producto o no quedar mal con el cliente. Y sobre todo en la parte de Mazatlán, que hay mucho potencial en la parte de los productos pesqueros. España importa mucho producto pesquero, es un gran productor de pesca aquí, pero no se dan abasto porque además de aquí vuelven a reexportar muchas cosas. Entonces, atunes tienen mucho mercado, camarones, moluscos, bivalvos, lo que haya por ahí, y que se acerquen a Casa de México, tienen contactos con compradores, con distribuidores. Yo igual, no solo en España, sino también en muchos países de la Unión Europea, porque cubríamos casi todo el continente europeo, entonces podemos apoyarlos y sobre todo evitar quedar mal con los clientes, que luego no solamente quedamos mal nosotros, sino a veces dañamos también la imagen del país, y que a Eduardo te tocaba mucho esta parte, ¿no? No sé si recuerdas. Así es, Miguel, y sin lugar a duda, estas recomendaciones que estás haciendo son muy importantes, ¿no? Enrique Aguilar nos comenta ahí un poco de todo el tema que implica el tema de los aranceles. A mí, Enrique, me gustaría mandarte un documento, sobre todo para los destilados de agave, que está muy claro con todos estos datos, y no quiero meterme puntualmente a un producto, porque como están empresarios de todos lados, no tengas la menor duda que te lo vamos a compartir, y ahí viene todo el desglose, o podernos en su momento también escribir a Casa de México para que nos hagan sus preguntas y dudas. Todo esto se va a compartir con ustedes, pero aquí hay un detalle que hablaba Miguel y que creo que es importantísimo, ¿no? El conocer y el
de realmente cumplir con todo lo que son los etiquetados, con los embalajes, con todas estas restricciones que está pidiendo la Unión Europea para incursionar en el mercado, comercializar, son importantes y necesarias. Casa de México, estamos haciendo también seminarios puntuales que acabamos de tener, unos con Miguel justo sobre etiquetados, sobre embalajes, que fueron muy interesantes y que los pueden visitar en nuestra página, que es www.casademexico.es. Ya están arriba, y si los necesitan que se los enviemos, con todo eso se los mandamos para que lo puedan ustedes ver y también, pues de alguna manera, conocer todos esos detalles que la verdad van a formar lo que es un buen proyecto comercial. El tema de hacer bien las cosas nos ayuda a todos. Nos ayuda a ustedes como empresas para que sean realmente proyectos rentables y que su comprador se sienta contento y que lleguemos a los mercados y públicos objetivos. El engañar, el no mandar las cosas bien, el no mandar las cosas a tiempo, el decir yo te mando una botella de 750 mililitros, pero le pongo en la etiqueta 700, pero es una botella de 700 mililitros, a mí no me importa perder. Te lo pueden checar en aduana, se puede quedar parado ahí, lo verifican y te registran. Y entrar de nuevo es muy difícil. Hay que hacer las cosas bien porque no es el nombre a veces de la empresa. Porque la empresa si ya lo hizo mal, pues bueno, ya esa es su factura, como decimos, la que tuvo que pasar. No, se quedan un poco con el tequila que viene no es bueno, el mezcal que viene tal, el producto que viene a veces no es el adecuado y eso es importante. En el caso de Mazatlán, sobre todo y en particular, y a mí me gustaría que Miguel que comentara sobre eso, Mazatlán que tiene, bueno, que más bien que lo dijiste, tiene una oferta interesantísima de pescados y mariscos, de gambas, de camarones, de pescados y todo estos. Los moluscos bivalvos, creo que ahí anda un tema también de la regulación con Europa, pero hay que verla, porque así también en un momento teníamos la carne y que ahora ya están avanzando el tema de la carne y todo. Pero aquí en Madrid está el segundo mercado más importante del mundo en pescados y mariscos en Mercamadrid. Y el segundo más importante en variedad, en volúmenes de compra y venta del mundo. Y el primero en variedad. ¿Qué quiere decir? Aquí, por usos y costumbres, la gente come de 2 a 3 veces a la semana pescados y mariscos. Entonces, hay un gran consumo y a todos nuestros amigos de Mazatlán los invitamos de verdad a que estén autorizados, a que estén regulados, a que cumplan y que busquen de la mano de nosotros y de todos estos amigos que tenemos acá, porque oportunidades en ese aspecto hay muchísimas. Hay muy poca presencia de pescados y mariscos mexicanos en este segundo mercado más importante. Y tenemos nosotros un producto maravilloso en México. Ya quisiéramos estar ahí para ir a comernos unos buenos camarones o un buen pescado en Mazatlán que lo tienen. Pero bueno, ese es un tema de información que se los compartimos, como hay muchas otras más que creo que vale la pena que los tengamos. Y Miguel, comentarte, ¿por qué España es una plataforma importante para Europa? Tú que estuviste en Bruselas y que has tenido pues mucha experiencia, ¿por qué crees que España es importante y por qué para nuestros amigos de Mazatlán crees que debemos y entrar por acá? ¿No? No nada más por el idioma que lo hablamos en principio, sino ¿por qué otra cosa crees que consideras que Sí, mira, básicamente esta misma pregunta me la hice hace unos años al terminar mi encargo en el gobierno ahí en la embajada en Bélgica. ¿Dónde voy a radicar y por qué, ¿no? Entonces, ya que decidí dedicarme a esta parte, tenía dos grandes candidatos después de eliminar a varios, que era España y Países Bajos, que son los grandes comercializadores, los grandes puertos de entrada para comercializar todos estos productos agroindustriales y pesqueros. Y decidí por España, no por el idioma, como decías, que facilita bastante el tener el mismo idioma, aunque a veces tenemos que afinar ahí algunas palabritas en los etiquetados, no es cacahuates, cacahuetes, ajonjolí, sésamo y todas estas cosas, que en eso también los podemos apoyar con toda confianza. Es el país número 1 en comercio transfronterizo en el mundo. Esto lo dice el Foro Económico Mundial y el Doing Business del Banco Mundial.
España es el mejor país para hacer comercio transfronterizo, es decir, para importar y exportar y mover todo. ¿Qué le ayuda o por qué logró ser el lugar número 1 en el mundo y lo ha conservado por varios años? Pues tiene la red de carreteras más grande de Europa. Siempre pensamos que es Alemania o Francia, ¿no? La verdad es España la que tiene la red carretera más importante y más grande de Europa. Tiene la red más grande de trenes de alta velocidad. Solamente Japón le gana en el mundo y en Europa ellos son los primeros. Y tan exitosos han sido que ya exportan su tecnología y están haciendo el tren de Dubái a Abu Dhabi en Emiratos, y ha exportado mucho esta tecnología de los trenes rápidos. Entonces tiene acceso, igual tiene los dos de los puertos más importantes en Europa, que es Algeciras, Barcelona, Valencia. Eso combinado a que tiene 3 puertos muy importantes, tiene más obviamente, pero estos son los 3 que usamos más los mexicanos, y en general los que comercian. De ahí llega de Algeciras o de Valencia, y por la red carretera o ferroviaria se puede ir a toda Europa sin ningún problema, o hacer traslados. Y sobre todo que aparte de Europa hay un mercado que normalmente nadie atiende, o bueno, muy poquitos, es el mercado africano. Y España es el país de Europa mejor posicionado con África, sobre todo en particular con Marruecos, que es una de las economías importantes de África. Y pues Marruecos de España está a unos cuantos kilómetros, obviamente no de Madrid, pero del sur de España, pues se va gente en barco y todo este comercio. Entonces, por eso yo les recomendaría que tomen a España como un trampolín, como una red para de aquí expandirse a todo el mundo. Y en particular para Mazatlán, ahí sí ya no hay para dónde echarnos, por todo lo que decía Eduardo, ¿no? De la parte de que es el segundo mercado de pescados y mariscos en el mundo y el primero en variedad. Y sobre todo ahí les aconsejaría mucho a aquellos que todavía no tengan todos los permisos: acérquense a COFEPRIS, acérquense a CONAPESCA. La verdad, yo he trabajado, era parte de mis responsabilidades cuando estaba en Bruselas, trabajaba mucho a la mano de CONAPESCA y de COFEPRIS. Bueno, prácticamente yo era el representante, por así decirlo, de CONAPESCA en Europa para ver todos estos asuntos. Y son organismos muy, muy dedicados a que ustedes logren las certificaciones, y sobre todo, digo, son muy estrictos a la hora de dar una certificación, porque luego, otra vez lo que decíamos hace rato Eduardo y yo, pues va el prestigio de todo el país, y no por un productor vamos a afectar a todos los demás. El proceso es un poquito estricto, pero nada que no puedan hacer, y sobre todo porque Europa es de los países que más castiga la pesca irregular y no documentada. Y en ese aspecto, como decía Eduardo, pues hay que estar autorizados para poder vender pescado en Europa, y es COFEPRIS quien finalmente da la autorización, pero siempre hay que tener con CONAPESCA nuestros certificados de captura y todo lo demás. Entonces acérquense a las autoridades, y pues en Mazatlán tienen ahí el centro ahí está CONAPESCA, entonces la tienen muy, muy fácil para esa parte. Así es, pues muy acertada toda la información, Miguel, y como siempre es un gusto platicar contigo con toda esta información que nos das. Y para finalizar un poco la charla contigo, que continuamos con nuestros amigos ahora de la agencia aduanal, pues decir en dónde te encontramos, que lo vamos a compartir, amigos, toda esta presentación y todos estos datos que nos hizo Miguel, se los vamos a compartir, pero que nos hables, bueno, de Compass, quién eres, dónde estás, y que pues tienes oficina acá, oficina en México. Y pues bueno, el anuncio que siempre hay que darlo, porque también hay que difundirlo, ¿no? Sí, no, pues básicamente van a tener los datos de la página de internet, los correos, teléfonos. Acérquense con toda confianza, y sobre todo en la parte que más los podemos ayudar es en este conocimiento, en esta experiencia adquirida, y sobre todo, como decía David, pues los podemos apoyar en la parte de etiquetado, de aditivos, en el caso de productos procesados, igual asesorías para la parte de la pesca.
igual a la hora para Global Gap y todo, igual también los podemos asesorar, no la certificación, sino la asesoría de cómo lograr las certificaciones, y pues estamos a sus órdenes con toda confianza, y esperamos tenerlos por acá muy pronto y vender sus productos por acá. Así es. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo y espero verte muy pronto por aquí. Claro que sí, Eduardo, hablamos. Gracias. Hasta luego. Amigos, pues bueno, continuamos. A mí también me gustaría comentar con Elena, que nos está contactando, la presidenta de Canacintra de la delegación de Mazatlán. Estaríamos encantados de que tuvieran también pues una incursión con todos los destilados de México a este mercado. A mí me gustaría, Elena, si te parece, ¿por qué no hacemos te lo voy a proponer porque para que no nos tardemos, ¿por qué no hacemos una videoconferencia con todos tus agremiados, sobre todo en ese sector? Porque en particular el introducir aquí los productos como el mezcal, el tequila o la charanda o todas estas denominaciones que tenemos, o licores de agave, etcétera, tienen sus particularidades. Tienen sus particularidades porque venir de manera unilateral a vender un producto único y con todo lo que exigen los distribuidores, como son seguramente capital para promoción, cómo vas a hacer las activaciones, cómo está realmente tu catálogo, cuántos tipos de productos tienen sus particularidades. A mí me encantaría, te proponemos, te vamos a escribir, te vamos a mandar los datos. Aquí vamos a hablar también con Alejandra, compañera de aquí de la oficina, que también tome los datos, y estaremos copiando también al Ayuntamiento de Mazatlán para todo esto, para dar paso al siguiente tema, que creo que es muy importante. Podríamos decir, uno de los procesos también básicos, así como todos son importantes, creo que este es muy interesante, el tema de los aspectos logísticos y aduanales. Y por eso me gustaría dar la bienvenida al director de Euromex, a Eduardo Campo, a mi tocayo Eduardo, que también es amigo de Casa de México, quien ha participado con nosotros en diversas ocasiones, en seminarios, en charlas, en encuentros, en viajes. Ha sido un compañero prácticamente de esta aventura también con Casa de México, porque nos conocemos desde hace muchos años. Y bueno, Eduardo, muy buenas tardes digitales vía estos medios. Ojalá nos veamos muy pronto, pero gracias nuevamente por acompañarnos en esta charla, ¿no? Igualmente, Eduardo, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Casa de México, y un placer colaborar de nuevo con todos ustedes y poderlos apoyar en el proceso de exportación, internacionalización de sus productos hacia España y como punto de entrada a Europa, ¿no? Un placer. Gracias, Eduardo. Y bueno, yo me voy directamente al grano, a hacerte las preguntas, y me gustaría preguntarte cuál es la tarea que realiza principalmente una agencia aduanal y logístico en las exportaciones, sobre todo en este caso si hablamos de Mazatlán hacia España, ¿no? Sí, bueno, básicamente la agente aduanal, como saben, es el representante del exportador en este caso ante las autoridades aduaneras para llevar a cabo todas las funciones de despacho aduanal, presentación documental, inspección de la mercancía, para revisión después posteriormente de la autoridad. Pero nuestra función, esa es, digamos, la definición, lo que tiene que hacer el agente aduanal. Lo importante en esto es ir de la mano con el exportador, apoyarlo en la documentación, que tenga preparada toda la documentación, no solamente a la salida, sino también a la llegada del producto a destino. Y pues básicamente en los productos que tiene nuestro querido Mazatlán, hay que cuidar mucho todo el tema de certificados, permisos, regulaciones, que al final para exportar no son tan numerosas como pueden ser al momento de llegar al destino, y que es importante las cuidemos. Ahí es donde entra la colaboración de nosotros para que venga todo bien estructurado y bien armado desde un principio. Sí, sin lugar a duda, yo creo que es importante que, como bien dices, todo venga bien embalado, bien empaquetado, bien etiquetado, que venga en norma, para que cuando salga de México por todas las autoridades, pues también entre en norma aquí con las autoridades españolas en este caso, y ustedes son un facilitador, un transportista, un logístico que realmente nos ayuda muchísimo. Y a mí me gustaría hablar de cosas. Estamos hablando de muchas cosas buenas, pero también hay que hablar de las malas, Eduardo.
porque creo que eso es importante y ahí esos errores son los que a veces más nos enseñan, ¿no? ¿Cuáles son las principales barreras aduanales y logísticas con las que nos topamos en el momento de exportar a España, ¿no? Y que muchas veces los mexicanos y la gente, los exportadores, no está considerando. Sí, mira, uno, lo comentaste tú también, Tocayo, y igual también Miguel en su intervención. Es muy importante preguntar. Nos confiamos mucho siempre de que ya estamos exportando, a lo mejor ya están exportando a otros destinos, llamémoslo Asia o Estados Unidos o cualquier otro país, y entonces consideramos que es el mismo proceso, que es el mismo etiquetado, que son las mismas regulaciones. Mismamente, como bien comentaban ustedes en el caso de destilados, ¿no? En el caso de agave, sobre todo destilados de agave, para Europa es otra capacidad la de la botella que se debe de reglamentar. Igual el etiquetado para alimentos no es el mismo que también comentaron los otros panelistas hace un momento, aunque hay regulaciones alimenticias en México nuevas y demás, no son las mismas que existen en España, ¿no? Entonces, cada producto es diferente, cada producto debe de cumplir diferentes regulaciones y lo más importante, donde quedamos en muchos errores es que, bueno, pues yo ya tengo hecho el caminito y así lo voy a mandar porque es lo mismo y nos confiamos, ¿no? Desafortunadamente nos confiamos, no, muchas veces, por ese expertise que ya tenemos de exportar a otros lados, no tenemos la confianza de acercarnos a un experto, a un consultor, a un agente aduanal que nos diga, oye, está bien mi etiquetado, oye, estoy de acuerdo en mi documentación, oye, esto no me lo piden en Estados Unidos, pero sí me lo pueden llegar a pedir en Europa, ¿qué es lo que necesito? Sobre todo en España, desde luego, y acercarse y preguntar eso, ¿no? De igual manera, es muy importante, se cometen muchos errores al momento del embalaje. Ok, es válido el embalaje del pallet americano y el pallet europeo. Sí, sí es válido, pero es mejor el europeo. ¿Por qué? Porque aquí se utiliza el europeo. Entonces, no es que esté prohibido, pero si le queremos facilitar las cosas a nuestro cliente o a nuestro representante o distribuidor aquí, pues es mejor ir estandarizando los procesos que se manejan en Europa, ¿no? Sí, sobre todo aquí hablas de un tema tan simple, tan sencillo y tan común que es el pallet y que es diferente el tamaño del europeo, pero igual llega, pero en el momento que lo vas a ir a dejar al centro de distribución o ya al consumidor, es decir, la gran superficie, pues igual no tiene el montacarga con la logística o el tamaño adecuado o los almacenes que ya los tiene muy estructurados y eso ya sería para nosotros una tacha o un punto negro que nos dice, pues mira, para la siguiente mejor no lo exportemos o no lo importemos con él. Porque el producto puede ser bueno, pero en el tema del embalaje me está provocando algún problema o en el tema de transporte, ¿no? Son detalles, pero que esos grandes detalles hacen las grandes operaciones con todos estos aspectos que no nos olvidemos, va desde el momento de la salida de nuestro producto en México hasta el momento posiblemente ya de venta con el consumidor y que todos estos amigos que con ellos hemos tenido la charla el día de hoy y sobre todo también con Eduardo de la parte aduanal, pues este detalle que nos dices es importantísimo, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría también que nos comentaras un poco qué factores debemos considerar para elegir el tipo de transporte que vamos a utilizar, ¿no? Además, hoy con el tema de la pandemia, que hay menos vuelos, que hay menos rutas marítimas, etcétera, ¿qué es lo que debemos considerar? Y como una primera introducción, porque esto está cambiando constantemente al día de hoy con las regulaciones sanitarias, que si hay más vuelos, que si hay menos vuelos, y si tengo una operación, ¿qué me aconsejas? Por supuesto, acercarme a ti, que eso no tengo la menor duda para que me lo informes. Pero, ¿qué nos puedes decir sobre ello, Eduardo? Claro que sí. Muy importante el punto que mencionas y es de vital importancia esto, ¿no? Primero hay que conocer qué tipo de producto es el que se va a mover y cuál es el fin, el tiempo de vida que tiene el producto, el tiempo de vida de anaquel, por decirlo así, o si es un perecedero, si no es un perecedero, no va a ser lo mismo poder transportar un producto congelado, refrigerado o alguna fruta que tenga un tiempo de vida de anaquel que, por ejemplo, un destilado, ¿no? El tipo de producto nos va a definir mucho el tipo de transporte a utilizar. Desde luego, el transporte marítimo y más estando en Mazatlán, bueno, pues es el que más nos puede interesar, pero vuelvo a lo mismo, hay que tomar en cuenta qué tipo de producto es, la urgencia que se tiene en entregar al cliente y sobre todo también los tiempos que se tienen de compromiso con los clientes. Como bien dices, el tema de la pandemia
nos ha hecho es reestructurar y crear nuevos aspectos y consideraciones en la logística, porque todo esto cambia día con día. Si los barcos están saturados, de repente hay más opciones, luego hay menos opciones, y todos los meses varían y hay fluctuaciones. Algo muy importante que todos los exportadores tienen que tomar en cuenta, que si ya lo están haciendo, seguro lo tienen bien implementado en sus instrumentos de cálculo de producto, son los costos. Y el costo logístico, desde luego, es algo que determina mucho en cuánto voy a poder llegar a vender mi producto. ¿Voy a ser competitivo? ¿Qué debo de hacer para ser competitivo? ¿Cómo me puede ayudar mi agente aduanal, que nosotros a la vez somos transportistas? Tenemos licencia IATA, permiso para poder hacer transportes, cortar guías, veles, etcétera. ¿Cómo me pueden ayudar para que bajen esos costos y poder estandarizar los costos? Pero como tú bien dices, el tema de la pandemia nos trae con altos y bajos de demandas, de ofertas, diferencias de precios. Entonces es mejor estructurar un costo, tener un costo de prevención, un costo para que nuestro margen que tengamos de utilidad, que tenemos de costo con el cual estamos teniendo, tengamos ese reacomodo siempre por el tema de la pandemia que ahora nos ha venido a reestructurar tanto el mercado, ¿no? Claro, yo creo Es que... cuestión de tipo de producto, tiempos de entrega al cliente y analizar nuestros costos. Eso es lo que nos va a determinar el producto, el transporte. Vale, porque Mazatlán es un estado que tiene muchísimo pescado y marisco, que tiene el tema de los congelados, que son Claro. transportes de alguna manera, podríamos decir, especiales, que también no pueden venir y tienen que venir en condiciones especiales para que llegue en tiempo, forma, condiciones con los compromisos que ellos están generando o haciendo con sus contrapartes, ¿no? Entonces, amigos, nosotros lo que les recomendamos siempre en su plan de negocios, en su estructura, en su estrategia de internacionalización, considerar siempre estos puntos que parecen muy sencillos, pero que realmente nos van a provocar el éxito o no éxito de estos proyectos comerciales, ¿no? Y bueno, sabemos que la situación actual por la operación con todo lo que es el COVID y que nosotros anteriormente, aunque España tiene una gran operación con México, se han visto reducidos los vuelos. Antes teníamos, pues no sé si mal recuerdo, entre las dos líneas aéreas, Aeroméxico, que es nuestra línea aérea bandera, y la española, pues prácticamente eran 6 vuelos diarios a Madrid, más Barcelona, que también lo tenían. Se han reducido a uno, ¿sí? A un solo vuelo, y esto me imagino que ha de haber sufrido o tiene unos costos diferentes, Eduardo. Esto, ¿cómo lo has visto? ¿Qué puedes comentar? Sobre todo para saber si nos hace competitivos el día de hoy, o tú has visto que hay una cierta flexibilidad también con estos transportes aéreos, por hablar de ellos. O sea, ¿qué está sucediendo con todo este tema, no? Sí, es muy importante lo que mencionas, Eduardo. A ver, en efecto, eso es oferta y demanda, ¿no? Desde luego. Entonces, al tener menos vuelos, los precios se han disparado. Ya están un poco más estandarizados, a pesar de que hay pocos vuelos. Y donde más nos está afectando, desafortunadamente, es en obtener espacio aéreo, ¿no? Los vuelos son de pasajeros, la preferencia de carga es de pasajero y después entra la preferencia de carga. Entonces, a nosotros nos ha pasado, es que solamente un pallet, o son 10 cajas, Eduardo. Sí, pero se tiene que ir hasta dentro de 5 días. ¿Cómo es posible? Hay vuelo diario, sí, pero el vuelo está lleno y conforme vas entrando. Entonces, ahí es donde entra también la planeación. También, por ejemplo, en el tema de perecederos, hay que reservar. Antes era, ya tengo mi producto, perfecto, mándalo, lo vamos a exportar. Ahora ya lo tienes, muy bien, reservo el vuelo y te digo cuándo me lo mandas. Hay que hacer un poco de logística inversa para poder cumplir en los tiempos que se necesitan y ir reservando desde antes de la salida, ¿no? Y sí cuidar los costos. Afortunadamente no son los del año pasado, que era muy, muy complicado, pero sí siguen estando más elevados. Siempre tenemos nosotros por volumen y por relaciones también a través de ustedes, desde luego, Casa de México, bueno, pues algunas preferencias y manejo de tarifas preferenciales, ¿no? Para los amigos y exportadores de México, pero sí hay tarifas más altas que en comparación a otros años y cuidar los tiempos, eso es básicamente. Claro, yo creo que esto es un detalle muy importante nuevamente, y hago muchísimo hincapié porque lo que acabas de comentar de hacer un análisis inverso,
cuándo vas a entregar o cómo vas a entregar con tu importador, es decir, con tu comprador, tienes que checar con tu agencia aduanal. Tienes que checar porque, y les voy a decir, y les soy muy honesto, nosotros hemos estado haciendo transporte, Casa de México también tenemos un área de exposición muy importante, porque tenemos aquí un área en donde estamos exponiendo a grandes artistas mexicanos y todo eso, y nos ha costado mucho trabajo tener todo podríamos decir, la calendarización exacta para ver las aperturas de las obras y todo, y no por el problema de que no quieran o no podamos traerlos, sino porque los vuelos están completamente llenos porque se están dedicando también ese único vuelo a trasladar una serie de productos, ¿no? Hablando del tema aéreo, y me imagino que marítimo tendrá sus particularidades. Eduardo, a mí me gustaría, por compartir con todos, pues bueno, saber que nos digas en dónde estás, cuáles son tus oficinas acá, oficinas en México, oficinas en otros lados, que la verdad eres un empresario que anda por el mundo y que anda por todos lados, y eso es muy bueno porque al final también conoces la operación. Coméntalos, por supuesto, vuelvo a reiterar que desde nuestra parte les compartiremos las presentaciones que están haciendo ellos con detalles más específicos de todos estos puntos más visuales, con datos, pero que nos digas quién es Euromex, dónde estás, para que en caso de localizarte, pues nuestros amigos te puedan llamar. Muchas gracias. Sí, bueno, nosotros tenemos oficinas propias aquí tenemos en México y en España y en Estados Unidos. Eso nos da la posibilidad de hacer un servicio puerta a puerta en todas las operaciones de México hacia España y viceversa. Es una gran ventaja para ustedes, porque una misma empresa, un mismo contacto, les hace todo el manejo, ¿no? Entonces estamos en México, en España, Estados Unidos, y los podemos apoyar en cualquier proceso. Nuestros datos de contacto los tiene Casa México y se los hará llegar con todo gusto. Será un placer poder colaborar con ustedes. Pues, Eduardo, qué gusto. Espero verte muy pronto por Madrid. Sé que estás muy cerquita, pero también, bueno, al final esto ojalá que nos acerque un poco más, que cuando estés libre te vengas aquí a Casa de México a ver la nueva exposición. Que por cierto, amigos, ahora tenemos la mesa novohispana. Es una mesa donde estamos mostrando todos los productos que Mesoamérica dio al mundo, y ahí por supuesto que hay unos productos mexicanos de primero, el tamarindo, la chía, el aguacate, etcétera, que estamos expuestos y que la verdad ha tenido muy buena aceptación por toda la audiencia que visita Casa de México. Eduardo, muchísimas gracias. Es un gusto tenerte y pues te mandamos un abrazo y un afectuoso saludo a todo el equipo de Casa de México. Igualmente ustedes, muchas gracias. Que tengan un buen día. Saludos. Gracias. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta charla, de esta plática de amigos que, como lo vieron, pues no queríamos hacer un monólogo que nada más les estuvieran explicando y diciendo, sino que realmente era darles información, pues es a veces una pincelada de todo esto que nosotros podemos informarles desde la parte legal, desde la parte institucional, desde el tema de certificaciones, de etiquetados, de logística, tantos aspectos que considerar para cualquier pues proyecto comercial que tengan de ustedes hacia España, ¿no? Invitarlos, porque les vamos a mandar un correo, ¿sí? Un correo con toda la información que nosotros dimos en este momento, a que lo más importante que hice hincapié al principio de nuestra charla, que no se quede sobre la mesa, que empiecen a trabajar en sus proyectos comerciales haciendo un buen plan de negocio. Nosotros, a las empresas que nos empiecen a responder con una información que se las vamos a pedir para poder crear pues lo que se llama una buena estrategia de internacionalización, les vamos a dar seguimiento. ¿Y cuál es ese seguimiento? Sí les vamos a pedir información para que realmente ustedes y nosotros nos podamos sentir en las condiciones, pues podríamos decir óptimas, para presentarlos con las contrapartes. Porque lo que queremos es que no se queden ustedes con hilos sueltos en el momento que los soltemos al ruedo, como decimos, ¿no? O sea, y realmente presentarlos ya con el comprador y les hagan una pregunta de que, bueno, ¿y tu sistema, o más bien tu presupuesto, sus temas financieros,
¿Cómo lo van a tener o cómo lo van a llevar a cabo durante la mitad de tu proyecto? ¿O tienes algún tema de precios especiales para las activaciones? ¿O quieres colaborar también con nosotros en la promoción porque esto al final no es conocido en España y hay que hacer una gestión más fuerte de promoción y de posicionamiento del producto? Ustedes nos van a ayudar también a saber quién es el comprador preciso, exacto y que realmente ustedes son los expertos de su producto. ¿Quién es el mercado o quién es el consumidor más adecuado? Y muchos aspectos que también muchas veces no los conocemos en una sola presentación de un correo, de mandar una presentación o de un cuestionario, ¿no? Como cuál es el valor añadido que tiene tu producto, tu producto, perdón, y que lo va a diferenciar de aquellos que se encuentran al día de hoy, tanto en México como acá en España, porque hay que hacer una investigación. ¿Quién es tu competencia? ¿Sí? ¿Quién es tu competencia para que realmente nosotros podamos llegar a presentarte y que tú seas fuerte para poder vender en España? Recordarles que todo el equipo de asuntos empresariales que tengo a mi cargo de Casa de México, vamos a estar para ayudarles, para acompañarlos en este proceso a través de nuestro programa México Enlaza. Elías, Zenén y Alejandra, quienes están conmigo y que forman parte de todo este equipo, y por supuesto de la cabeza de nuestra directora general, Jimena Caraza, vamos a estar encantados de que tengamos más Mazatlán en España, que tengamos más productos de ustedes, porque creo que España nos vende mucho y nosotros no vendemos mucho hacia España. Posiblemente nuestra balanza comercial esté un poco ahí equilibrada, pero si lo vemos por fracciones arancelarias y si lo vemos por el número de producto que nosotros estamos vendiendo, realmente estamos en desventaja y aquí hay un gran mercado. Yo siempre he dicho que ahora tenemos un gran río donde vendemos, que es Estados Unidos, pero no nos olvidemos que hay que hacer arroyos porque los ríos a veces se pueden secar un poco y los arroyos son los que nos pueden dar agua. Amigos, les mandamos un saludo. No nos dejen de visitar, de seguir y de contactar desde Casa de México. Les agradecemos muchísimo su tiempo, su participación. Agradecemos a Alejandra Osuna pues toda su colaboración en este seminario que realizamos con su bello municipio y con Mazatlán, y que no se olviden de nosotros. Casa de México es su casa y nuevamente muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes.